A la sombra de las montañas Cumberland, donde los valles del condado de Harlan, Kentucky, guardaban secretos tan profundos como las capas de carbón debajo de ellos, reinaba la familia Blackwood. Era 1842. Para el mundo exterior, eran titanes de la industria. Allí, la fortuna construida sobre la madera y el carbón, su reputación tan sólida como la roca de los Apalaches que extraían. Se les veía como devotos, disciplinados e inquebrantablemente unidos. Pero dentro de los muros de su aislada finca, conocida solo como el Hollow, se cumplía un pacto. Un pacto tan perturbador que cuando un médico solitario tropezó con su verdad en el duro invierno de 1855, habría desentrañado una dinastía y expuesto una verdad que las montañas mismas habían intentado ocultar. Los registros parroquiales, durante mucho tiempo considerados perdidos por un incendio en el juzgado, cuentan una historia de manipulación psicológica, un contrato prohibido y una joven traída a la familia para un propósito tan antinatural que desafiaba las mismas leyes de Dios y del hombre. Más de una docena de cartas redactadas en secreto más tarde testificarían eventos tan impactantes que el predicador local se negó a pronunciar el nombre de la familia, borrándolo de la memoria de la iglesia. Las autoridades lo llamaron una tragedia familiar. La iglesia lo etiquetó como blasfemia. Y los pocos que conocían la verdad susurraban que los hermanos Blackwood habían hecho un trato no entre ellos, sino con algo mucho más antiguo y oscuro que vivía en el corazón de las montañas. Pero un secreto, por muy profundamente enterrado que esté, siempre encontrará su camino hacia la superficie. Antes de profundizar en la escalofriante historia de Alor Vance y el pacto impío de los hermanos Blackwood, quiero que sepas que este canal está comprometido con desenterrar las historias verdaderas más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de presionar el botón de suscripción y hacer clic en la campana de notificaciones. De esa manera, no te perderás nuestras exploraciones semanales de los misterios más aterradores de la historia. Y dime en los comentarios, ¿de qué parte del país estás viendo? Realmente me encanta ver dónde se encuentran nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. Las cartas que finalmente expusieron este escándalo permanecieron escondidas en el fondo falso del maletín de viaje de un médico hasta 1923, cuando su nieto las descubrió mientras limpiaba un viejo ático. Su informe inicial a la Sociedad Histórica de Kentucky describía el contenido como un testamento de una enfermedad moral, y los documentos fueron colocados en un archivo privado considerado demasiado escandaloso para su visualización pública por otros 70 años. Así que nuestra historia comienza en la primavera de 1830, un tiempo en que Kentucky era una tierra de brutales contrastes de riqueza en auge y pobreza desesperada. El Hollow, con un estado de casi 5.000 acres de bosque denso y ricas vetas de carbón, había sido tallado de la naturaleza por el patriarca Blackwood, Josiah. La concesión de tierras original otorgada por el servicio en la guerra de 1812 había establecido a la familia como la realeza local, una posición que mantenían mediante prácticas comerciales despiadadas, aislamiento estratégico y una devoción casi fanática a la unidad de su familia. El patriarca Josiah Blackwood era un hombre forjado de la misma montaña, duro, implacable y con una voluntad capaz de doblar a hombres menores a su propósito. Era viudo, su esposa había sucumbido a una fiebre años antes, dejándolo con 2 hijos que no eran solo hermanos sino 2 mitades de una sola entidad formidable. Alias, el hijo mayor, era la cara del imperio Blackwood. Era alto y de complexión poderosa, con cabello oscuro y ojos del color de nubes de tormenta. Tenía la presencia dominante de su padre, un hombre que podía callar una habitación con una sola mirada. Samuel, el menor por solo 1 año, era la mente. Era más delgado,
más silencioso, con la intensidad de un erudito y ojos que no perdían detalle. Era el estratega, el planificador, el que veía los patrones en el comercio y en los corazones de los hombres. Su padre los había criado no como individuos, sino como una unidad, una mente, un propósito, una fortuna. Él diría, una casa dividida es una casa que cae. La casa Blackwood nunca caerá. Este mandamiento era el núcleo de su existencia, la base sobre la cual se construía toda su vida. La esposa de Josiah, una mujer gentil de una respetable familia de Lexington, había intentado suavizar la dura filosofía de su marido, pero su influencia fue breve. Su muerte solo endureció la resolución de Josiah, convenciéndolo de que los forasteros traían debilidad y sentimentalismo. Él veía cómo otras grandes familias en Kentucky habían sido disminuidas, sus tierras y fortunas fracturadas por matrimonios que introducían intereses competidores y lealtades divididas. Los hermanos se volvían unos contra otros por la herencia, sus legados se disolvían en disputas y pleitos. Josiah estaba decidido a que este nunca sería el destino de los Blackwood. Él inculcó en sus hijos la absoluta necesidad de mantener su riqueza, su tierra y su línea de sangre consolidada. A cualquier costo, el peso de este juramento ancestral presionaba sobre los hermanos mucho después de que Josiah fuera enterrado en la parcela familiar con vista al valle. Habían expandido el imperio de su padre, sus aserraderos y minas de carbón, convirtiéndolos en algunos de los hombres más ricos del estado. Eran respetados, temidos y admirados. Pero también estaban aislados. Su finca era una fortaleza contra un mundo que ellos veían con suspicacia. Habían alcanzado una edad en la que el matrimonio no era solo esperado, sino necesario para la continuación de su nombre. Varias familias prominentes habían insinuado la idoneidad de sus hijas, pero los hermanos se resistieron. Una esposa para Elías haría de Samuel un subordinado. Una esposa para Samuel crearía un rival para Elías. Cualquier elección introduciría un forastero, un elemento externo que podría amenazar la perfecta unión simbiótica que habían mantenido toda su vida. Lo que los hermanos Blackwood necesitaban no era una esposa en el sentido tradicional. Necesitaban una solución. Requerían una mujer que estuviera completamente ligada a la estructura única de su familia, alguien totalmente dependiente de su protección y dedicada no a uno de ellos, sino a su visión compartida. Fue contra este telón de fondo de feroz ambición y un sagrado juramento moribundo que el destino, o quizás un diseño más deliberado, los llevó a hallar avance. Una tormenta de invierno azotaba las montañas, cubriendo el mundo con un silencioso manto blanco. Era la tormenta que lo cambiaría todo. Los hermanos estaban sentados en la biblioteca de su padre, el fuego rugiendo en la enorme chimenea de piedra, proyectando largas sombras danzantes sobre las paredes llenas de libros. La habitación era un reflejo de su mente compartida, ordenada, imponente y construida para resistir el mundo exterior. Los libros contables sobre el gran escritorio de roble contaban una historia de éxito sin igual. Sus ganancias se habían duplicado en el último año. Su adquisición de una operación rival de madera les había dado un monopolio sobre toda la región. Aún así, una tensión no hablada colgaba en el aire entre ellos. El problema de su legado de un heredero permanecía sin resolver. Era casi medianoche cuando su capataz, un hombre estoico llamado Silas, apareció en la puerta de la biblioteca, su rostro marcado con una rara urgencia. «Señores Blackwood», dijo, su voz baja y áspera. «Ha habido un derrumbe en la vieja mina Vance. Una viga de soporte cedió durante la tormenta. Parece que toda la familia estaba dentro». Elías dejó su vaso de whisky. La familia Vance eran inquilinos en un pequeño terreno de Blackwood apenas rentable.
Eran descendientes orgullosos pero empobrecidos de una familia alguna vez respetada que había caído en tiempos difíciles. ¿Qué tan lejos está?, preguntó Elías, su voz calmada y firme. A unas 3 millas arriba, cerca de Weddow's Creek, respondió Silas. El padre no sobrevivió. La madre tampoco. Fueron aplastados cuando el túnel principal se derrumbó. Pausó, sacudiendo la cabeza lentamente. Los caballos están enterrados. Una cabaña probablemente esté cubierta de nieve ya. ¿Supervivientes?, preguntó Samuel, su mirada aguda y concentrada. Una hija, señor, Ara, tal vez 16, 17 años. Estaba cerca de la entrada recogiendo leña cuando ocurrió. La explosión la lanzó hacia un banco de nieve. Eso la salvó. Silas miró de un hermano al otro. Está en shock. Sigue preguntando por sus padres, pero ella sabe. Lo vio suceder. La mente de Elías comenzó a moverse, las piezas de un complejo rompecabezas cayendo en su lugar. Una huérfana, una chica de una familia respetable pero arruinada, sola, sin conexiones, sin recursos y sin nadie que la reclamara. La oportunidad no solo era interesante, era perfecta. ¿Y sus parientes?, inquirió Samuel, sus pensamientos corriendo paralelos a los de su hermano. Ninguno del que hablar por aquí, dijo Silas. Los Vance eran recién llegados, se mudaron hace unos años desde el este. Oí que tenían algo de familia en Virginia, pero estaban distanciados. Nadie a quien enviar por ella. La mención de su aislamiento despertó algo en los ojos de Elías. Pero fueron las siguientes palabras del capataz las que sellaron el destino de la chica. Es una belleza, señor, incluso cubierta de hollín y lágrimas. Tiene los huesos finos de su madre, no como la mayoría de la gente por estas partes. Los hermanos intercambiaron una mirada de comunicación silenciosa que había sido perfeccionada a lo largo de toda una vida. No había necesidad de palabras. Su propósito compartido era claro. Tráiganla aquí, Silas, ordenó Elías. Que la limpien, la alimenten y le den una habitación cálida. Y Silas, añadió, su voz bajando, nosotros nos encargaremos de todas las consultas sobre este desafortunado accidente. Nadie debe hablar con ella hasta que lo hayamos hecho nosotros. Cuando Ara fue traída a la casa principal 1 hora más tarde, era un fantasma de chica envuelta en una manta de lana burda, su rostro pálido por el shock y el dolor. La ama de llaves principal, una mujer severa llamada Marta, había limpiado la suciedad de su rostro y manos y la vistió con una sencilla bata de noche. A pesar de su urdil, había una gracia innegable en su postura, un refinamiento que hablaba de una vida mejor hace mucho tiempo. Pero eran sus ojos los que captaban la atención de los hermanos. Eran de un sorprendente tono violeta, llenos de un terror y una resistencia que parecían cautivar el mismo aire a su alrededor. Parecía tan pequeña y frágil en el gran e imponente salón de la finca Blackwood. Las cabezas montadas de ciervos y osos en las paredes parecían mirarla como antiguos espíritus juzgadores. Los muebles oscuros y pesados y los retratos de los ancestros Blackwood creaban una atmósfera de poder opresivo. Ella era una flor silvestre llevada a una fortaleza de piedra. ¿Cuál es tu nombre, niña?, preguntó Elías, su voz más suave de lo que ella hubiera esperado. Él y Samuel estaban de pie frente al fuego, sus altas figuras creando siluetas imponentes contra las llamas. Elara Vance, susurró ella, su voz temblorosa. Mis padres, dijo el capataz. ¿Han muerto de verdad? La pregunta colgaba en la habitación como una frágil y desgarradora súplica.
Samuel dio un paso adelante, su expresión cuidadosamente elaborada para mostrar simpatía. Notó la calidad de su habla, la inteligencia en sus ojos que brillaba a través de su dolor. Esta no era una simple chica de montaña que pudiera ser moldeada fácilmente. Era educada, articulada, pero también totalmente sola, aterrorizada y completamente a su merced. Me temo que sí, querida, dijo Samuel suavemente. Fue un terrible accidente, pero ahora estás a salvo. Te quedarás aquí con nosotros. Nos ocuparemos de ti. Incluso mientras pronunciaba estas palabras de consuelo, su mente ya estaba construyendo el marco de su plan, un plan que habría sido impensable para cualquier hombre con conciencia. Aquí estaba la solución a su problema. Una chica de buena cuna sin familia que interfiriera, sin conexiones con el mundo exterior. Las posibilidades no solo eran intrigantes, eran absolutas. Gracias, señor, dijo Elara, su cortesía natural, un marcado contraste con la brutalidad de su situación. Es usted muy amable. No sé qué habría hecho. Elías ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora, un gesto que enmascaraba pensamientos tan fríos y duros como el invierno exterior. No lo pienses, niña. Es nuestro deber cristiano ofrecer refugio a los necesitados, y tengo la sensación de que vas a ser parte de esta familia durante mucho tiempo. Esa noche, mientras Elara dormía inquieta en una habitación de invitados bajo la atenta mirada de Marta, los hermanos se reunieron de nuevo en la biblioteca. La conversación que tuvo lugar en esa habitación, con la tormenta aún rugiendo afuera, sellaría un pacto y pondría en marcha una cadena de eventos de consecuencias inimaginables. Las primeras cartas que los hermanos escribieron nunca fueron enviadas. Estaban dirigidas a un magistrado distante y a una rama inexistente de la familia Vance en Virginia, describiendo el trágico accidente y su benevolente decisión de acoger a la huérfana. Estas cartas eran para aparentar, archivadas en un cajón cerrado de un escritorio, creando un rastro de papel que contaba una historia de caridad y honor. La verdad era mucho más siniestra. A través de investigaciones silenciosas y metódicas, los hermanos confirmaron lo que Silas les había dicho. Los Vance estaban efectivamente distanciados de sus parientes. Habían dejado Virginia bajo una nube de deudas y deshonra, quemando sus puentes detrás de ellos. Su desaparición no causaría alarma. Sería vista como otra tragedia más en una tierra llena de ellas. En el plazo de un mes, los hermanos habían elaborado un engaño magistral. Se presentaron ante el juez del circuito como los salvadores y protectores de Aya. Presentaron documentos cuidadosamente redactados firmados por su capataz y otros empleados leales, dando testimonio del accidente y de la completa ausencia de cualquier otro tutor. Hablaron de su deber cristiano, de su deseo de proporcionar un hogar y educación a la pobre chica, de criarla como pupila de la familia Blackwood. El juez, un hombre que dependía del apoyo político y financiero de los Blackwood, quedó impresionado por su aparente generosidad. Vio a dos hombres poderosos y respetados realizando un noble acto de caridad. Aceptó sus documentos sin cuestionarlos y los nombró legalmente tutores conjuntos de Elara. La transición fue perfecta y cuidadosamente orquestada. Elara, todavía conmocionada por su trauma y completamente aislada en la remota finca, comenzó lentamente a ver a los hermanos como sus salvadores. Contrataron a una tutora para ella, una mujer tranquila y educada de Lexington llamada señorita Albrecht, asegurando que la educación de Elara continuara mientras también controlaban cuidadosamente la información que recibía. Le proporcionaron ropa fina, libros y todo lo que deseara. La trataron con una mezcla de amabilidad y respeto formal, lentamente, moldeándola hacia su propósito.
Pero el plan de los hermanos requería más que solo la tutela. En la primavera de 1843 hicieron un viaje a Lexington a las oficinas de su abogado, un hombre llamado Sterling Hayes. Hayes era un hombre que comprendía el valor de la discreción y el arte de redactar documentos legales inusuales para su clientela adinerada. Era bajo, meticuloso, y no hacía preguntas mientras sus honorarios fueran pagados en oro. Sus oficinas estaban llenas del aroma del cuero viejo y el dinero, un santuario para las minucias legales de la élite de Kentucky. Primero, los hermanos hicieron que Hayes redactara un documento que llamaron un pacto familiar. Era una obra maestra de ambigüedad legal. Nombraba a Aaron Vance como pupila permanente de la finca Blackwood, otorgándole seguridad de por vida y una parte de las ganancias de la finca. A cambio, la ataba al servicio y preservación de la línea familiar Blackwood. No era una adopción ni un contrato de servidumbre. Era algo nuevo, algo que existía en un área gris de la ley. Para cualquier observador externo, parecería una disposición generosa, si algo excéntrica, para una niña huérfana. Segundo, y más audazmente, hicieron que Hayes preparara un contrato de matrimonio, pero era un contrato diferente a cualquier otro. Era entre Aaron Vance y la entidad unificada de la hermandad Blackwood, representada por Elias y Samuel Blackwood. El lenguaje era arcaico, recurriendo a precedentes oscuros del derecho medieval. Estaba deliberadamente diseñado para ser impenetrable para los forasteros. Hayes, bien compensado por su creatividad y su silencio, no planteó objeciones. En el salvaje panorama legal de la frontera de Kentucky, los arreglos extraños no eran inauditos, especialmente cuando estaban en juego vastas fortunas. El pacto familiar se archivó en la oficina del condado, convirtiéndose en un registro público, aunque confuso, de la generosidad de los hermanos. El contrato de matrimonio no. Permaneció en la bóveda privada de Hayes, un arma cargada, esperando el momento adecuado para ser disparada. A medida que Ara florecía de una chica asustada a una joven de notable belleza e inteligencia, la atención de los hermanos a su educación se volvió obsesiva. Aprendió historia y literatura con la señorita Albrecht, contabilidad y gestión de la finca con Samuel, y el arte de mando y presencia con Elías. No estaba siendo entrenada para ser una esposa, sino para ser una reina, la señora de un reino remoto y poderoso, para los pocos visitantes que llegaban al Hollow. El arreglo parecía peculiar pero admirable. Los hermanos Blackwood eran vistos como tutores, asegurando que su pupila algún día sería una excelente pareja para un hombre de posición adecuada. Su dedicación era vista como un testimonio de su noble carácter. Pero también había otras lecciones. Lecciones enseñadas en la quietud de las noches junto al fuego en la gran biblioteca. Los hermanos hablaban a menudo de la filosofía de su padre, del sagrado deber de preservar la familia por encima de todo. Hablaban de lealtad, de unidad, de un vínculo que trascendía la moral convencional. Le contaban historias de familias antiguas, de reyes que compartían esposas para asegurar la paz y la pureza de su linaje. Enmarcaban su propia relación como algo especial, una unión perfecta de fuerza e intelecto que los hacía más que simples hombres. Eran una dinastía. Gradualmente, casi imperceptiblemente, comenzaron a entretejerla en esta narrativa. No era solo su pupila, explicaban. Era la clave, la pieza faltante que permitiría que el legado Blackwood continuara sin fracturarse. Era lo suficientemente inteligente para comprender sus negocios, lo suficientemente graciosa para imponer respeto y lo suficientemente leal, creían, para poner las necesidades de la familia por encima de sus propios deseos.
Para 1845, cuando Ara tenía 19 años, el condicionamiento psicológico estaba casi completo. Había sido mantenida alejada de cualquier joven de su misma edad. Le habían dicho repetidamente que su destino estaba entrelazado con los Blackwood. Había sido condicionada para ver a los hermanos no como dos hombres separados, sino como una única entidad protectora, la fuente de su seguridad, su consuelo y su futuro. La etapa final de su plan comenzó en una cálida noche de verano, cuando Elías y Samuel la convocaron a la biblioteca. Le dijeron que había llegado el momento de solidificar su lugar en la familia, de honrar el pacto al que había accedido, y de cumplir el destino para el que había sido tan cuidadosamente preparada. La propuesta, explicaron, no era convencional. Era algo mayor, una unión que los uniría a los tres para siempre, asegurando que el nombre Blackwood resonara a través de las montañas por generaciones venideras. La primera visión de Ara sobre el arreglo llegó en forma del documento legal que Sterling Hess había redactado años antes. Los hermanos se lo presentaron sobre el gran escritorio de roble, la luz parpadeante de las velas haciendo que la escritura intrincada pareciera danzar en la página. Era el contrato de matrimonio, y mientras leía las palabras, un frío nudo de confusión y temor comenzó a formarse en su estómago. El contrato establecía que ella, Elara Dance, sería unida en matrimonio, no con Elías, ni con Samuel, sino con la fraternidad Blackwood. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué significa esto? La explicación de los hermanos era a la vez persuasiva y profundamente inquietante. Una obra maestra de lógica manipulativa, explicaban. No son dos hombres separados, sino una entidad. Su padre los había criado para ser una sola unidad y toda su fortuna y futuro dependían de que esa unidad permaneciera absoluta. Un matrimonio tradicional lo destruiría. Les obligaría a dividir sus activos, su autoridad y sus propias identidades. Esta es la única manera, dijo Elías, su voz un bajo y hipnótico murmullo. Es la única manera de preservar nuestra familia, de preservar todo lo que hemos construido, todo lo que hemos protegido contigo. Samuel continuó, su tono calmado y racional, como si explicara un simple contrato comercial. Esta unión te hará madre de la próxima generación de los Blackwood. Tu hijo heredará todo sin dividirse. Él será el heredero, también. Un legado, no un remanente fracturado de uno. Serás el recipiente que asegurará nuestra inmortalidad. El matrimonio, explicaron, sería una ceremonia privada, un simple acto realizado en el Hallow, presenciado solo por aquellos que fueran leales y discretos. Era necesario evitar el escrutinio y el malentendido del mundo exterior, un mundo que no podría comprender la naturaleza sagrada de su pacto familiar. Enmarcaban este secreto no como algo de lo que avergonzarse, sino como una marca de la santidad de su arreglo. ¿Pero sería esposa de los dos?, preguntó Elara, las palabras sintiéndose extrañas y erróneas en su lengua. El pensamiento estaba tan fuera de los límites de todo lo que había conocido que era difícil de comprender. Elías extendió la mano a través del escritorio y colocó la suya sobre la de ella. Su toque era cálido, pero le recorrió un escalofrío por la espalda. Serás esposa de esta familia, dijo, sus ojos oscuros intensos. Serás apreciada. Serás protegida. Tendrás más poder y seguridad que cualquier mujer en este estado. Serás la reina de este valle. Todo lo que pedimos a cambio es tu lealtad completa y total al pacto. Los preparativos de la boda comenzaron al día siguiente, pero estuvieron envueltos en un extraño e inquietante secreto. No hubo anuncios alegres, ni visitas de vecinos, ni un aluvión de cartas a parientes lejanos.
El mundo fuera de las puertas del Hallow permanecía ajeno. Samuel explicó esto como una señal de la solemnidad de su compromiso. Una gran ceremonia pública sería una vulgar demostración. La suya era un pacto sagrado, un asunto privado entre los tres y su Dios. A medida que se acercaba el día de la ceremonia, se encontró atrapada en un estado de profunda confusión y miedo. Respetaba a los hermanos. Les estaba agradecida por salvarla. Con los años, incluso había desarrollado un afecto complejo por ellos, por la fuerza de Elías y por el intelecto de Samuel. Pero esto era algo completamente distinto. Se sentía como una violación, una distorsión de algo que debería ser sagrado. Cuando intentaba leer nuevamente los documentos legales para comprender todas las implicaciones de lo que estaba aceptando, Samuel la disuadía suavemente. El lenguaje es complejo, decía. Está diseñado para protegernos, para protegerte de las leyes de un mundo que no entiende nuestras formas. Debes confiar en nosotros. Debes confiar en que solo tenemos tus mejores intereses y los de la familia en mente. Un documento en particular la inquietaba. Era el pacto familiar que había firmado años atrás y que ahora se daba cuenta había sido el primer paso en este proceso. La vinculaba legalmente al servicio familiar. Cuando preguntó si el contrato de matrimonio lo reemplazaría, la explicación de Elías fue fluida y ensayada. El contrato de matrimonio no reemplaza el pacto. Lo cumple. Es la máxima expresión de tu servicio y lealtad a la familia que te salvó. Pero la mente de Ahara, afinada por la educación que ellos mismos le habían proporcionado, no podía silenciar las dudas persistentes. El secreto, el extraño lenguaje legal, la manera en que hablaban de ella como un recipiente para su legado, todo se sentía fundamentalmente incorrecto. Tarde en la noche, en la soledad de su habitación, comenzó a ensamblar un rompecabezas aterrador. La verdad comenzó a salir a la superficie en una noche lluviosa de otoño, apenas una semana antes de la ceremonia programada. Incapaz de dormir, su mente atormentada por 1000 ansiedades, Ahara había vagado hasta la biblioteca en busca de un libro. Supuso que los hermanos estarían en sus salas separadas de la casa, dormidos. Una gran casa estaba en silencio. El único sonido era el golpeteo rítmico de la lluvia contra las altas ventanas arqueadas. En lugar de una habitación vacía, encontró a los hermanos sentados frente al fuego, una botella de whisky añejo entre ellos, sus voces bajas e intensas. Se ocultó en las sombras del pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. No pudo escuchar todas sus palabras, pero escuchó lo suficiente. No hablaban de ella con afecto, ni de la próxima boda con alegría. Hablaban de ello como la etapa final de un largo y difícil plan. Escuchó a Samuel mencionar la pureza de la línea de sangre. Escuchó a Elías hablar sobre la integración exitosa del activo. Un activo. Eso era lo que la llamaban. Luego escuchó las palabras que convirtieron su sangre en hielo. Papá estaría orgulloso, dijo Samuel, su voz clara en un momento de silencio. Hemos honrado un pacto. La línea continuará sin romperse. 2 cuerpos, una voluntad. Y ahora un aire. Elías levantó su vaso por el legado Blackwood y por el recipiente que lo asegurará. El ara se encogió hacia la oscuridad, una ola de náusea la recorrió. No la veían como una persona. Era un instrumento, una herramienta para ser usada para cumplir la visión fanática y retorcida de su padre. La bondad, la protección, la educación, todo había sido una mentira, un proceso largo, paciente y calculado de prepararla para este único y monstruoso propósito. Durante los días siguientes, Ahara comenzó su propia investigación secreta.
Usó las habilidades de observación y deducción que ellos le habían enseñado. Comenzó a prestar más atención al personal de la casa, notando la manera en que evitaban sus ojos cuando hablaba de la boda. Vio el miedo y la lástima en sus expresiones. Todos sabían que algo estaba mal, pero eran demasiado leales o demasiado temerosos para hablar. El avance llegó cuando encontró una llave escondida en la parte trasera de un libro en el estudio privado de Samuel. Un libro sobre eugenesia y pureza de linaje. Sabía que la llave pertenecía al único lugar en la casa que siempre estaba cerrado, el antiguo escritorio de rollo de Josiah Blackwell. Una tarde, mientras los hermanos estaban fuera inspeccionando una nueva mina, se dirigió a la biblioteca y abrió el escritorio. Dentro, encontró un compartimento oculto. Y en ese compartimento, encontró el diario privado de Josiah. El diario revelaba la verdadera y horripilante naturaleza del pacto Blackwood. No se trataba solo de preservar la riqueza. Era una especie de ideología casi religiosa. Josiah había creído que él y sus hijos eran una línea de sangre superior, una nueva clase aristocrática destinada a gobernar las montañas. Creía que Elías y Samuel no eran dos almas separadas, sino dos mitades de una sola entidad mayor, y había escrito con su escritura espigada y obsesiva que, para que su línea continuara en su forma más pura, su heredero debía ser concebido a partir de su voluntad unificada canalizada a través de un solo recipiente digno. Las implicaciones cayeron sobre Ara, dejándola sin aliento y temblando. Cada lección, cada acto de bondad, cada momento de su vida durante los últimos 5 años había sido un paso cuidadosamente orquestado en este grotesco ritual. Había sido elegida, aislada y condicionada para convertirse en el recipiente de sangre de un culto familiar. La parte más aterradora era la trampa legal que habían construido a su alrededor. El pacto la vinculaba a su servicio. El contrato de matrimonio la convertiría en su propiedad compartida. A los ojos de la ley de este remoto y aislado condado, una ley que los Blackwood controlaban, no tendría derechos, ni recursos, ni escape. Esa noche, Elara permaneció despierta, su mente corriendo. Tenía que escapar. Pero no tenía a dónde ir. Los hermanos controlaban todo, los caminos, los magistrados, todo el condado. No tenía dinero, ni amigos, ni familia a quien recurrir. Incluso si de alguna manera pudiera escapar, la perseguirían. Era una posesión, y los Blackwood no se separaban de sus posesiones. La boda estaba a solo días de distancia. La trampa se cerraba, y era casi perfecta en su cruel y meticuloso diseño. La única oportunidad de Ara llegó en forma de un invitado inesperado, un hombre que apareció en el Hollow como un fantasma de un mundo que ella casi había olvidado. Una fría mañana de noviembre, un médico viajero llamado Dr. Alastair Finch llegó a sus puertas, su caballo cojo y sus provisiones escasas. Se dirigía a un asentamiento al otro lado de la montaña y buscaba refugio de una tormenta de nieve inminente. Su nombre detuvo su corazón. Recordó a su padre hablando de un Dr. Finch, un viejo amigo de su juventud en Virginia. El Dr. Finch era un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos amables e inteligentes y un comportamiento gentil que era un marcado contraste con la presencia dura e imponente de los hermanos Blackwood. Era un hombre de ciencia y razón, un hombre que había visto gran parte del mundo más allá de los confines sofocantes del condado de Arland. Durante la cena esa noche en el gran comedor bajo los atentos ojos de los antepasados Blackwood, Ara escuchaba mientras el Dr. Finch hablaba de sus viajes. Tenía un agudo ojo para la naturaleza humana, y Ara podía sentir su mirada sobre ella, percibiendo la tensión y el miedo que yacían justo debajo de su cuidadosamente compuesto exterior.
Cuando Elías y Samuel fueron brevemente llamados para atender un asunto urgente en una de las minas, Arara aprovechó su oportunidad. «Dr. Finch», dijo, su voz baja y urgente. «Mi padre era Robert Vance. ¿Lo conoció por casualidad?». El rostro del doctor se suavizó con una expresión de genuina tristeza y reconocimiento. «Robert Vance, por supuesto, un buen hombre, un hombre brillante a su manera. Estudiamos juntos en Richmond. Lamento mucho lo del accidente». La miró más de cerca. «Debe de ser usted Ara. Hablé de usted a menudo. Dije que tenía el espíritu de su madre». La compostura de Ara casi se rompió. Escuchar a alguien hablar de sus padres con tanta calidez, conectarse, aunque fuera por un momento, con la vida que había perdido, era casi demasiado para soportar. «Los hermanos», susurró, sus ojos suplicándole que él entendiera. «No son lo que parecen. Soy una prisionera aquí». Antes de que pudiera decir más, los hermanos regresaron, su presencia inmediatamente imponiendo un frío en la habitación. La conversación se desplazó a temas educados y sin sentido, pero Ara sabía que el doctor había entendido. Había visto el destello de alarma y comprensión en sus ojos. Esa noche, Arara tomó una decisión desesperada. No sería una víctima pasiva. No sería un recipiente. Lucharía. Usaría la inteligencia y el conocimiento que los propios hermanos le habían dado para exponerlos. Escribió una carta frenética y detallada al Dr. Finch explicando todo: el pacto, el diario de Josiah, el monstruoso contrato de matrimonio. Planeaba deslizarla bajo su puerta antes del amanecer, pero nunca tuvo la oportunidad. Mientras se deslizaba por los pasillos oscuros, encontró su camino bloqueado por Elías. Estaba allí como un centinela, su rostro una máscara de fría furia. En su mano había una nota medio escrita que ella había comenzado antes y descartado. «No deberías haber hablado». «Al doctor», dijo, su voz peligrosamente baja. El enfrentamiento ocurrió en la biblioteca, la misma habitación donde su destino había sido decidido años atrás. Samuel estaba allí, su rostro pálido y sombrío. El Dr. Finch también estaba allí, junto a la chimenea, ya no un invitado, sino un compañero prisionero. Habían interceptado su nota. Sabían que ella había intentado exponerlos. «Eres una tonta, Elara», dijo Samuel, su voz cargada de fría decepción. «Te dimos todo, una vida de comodidad, de seguridad. Íbamos a hacerte una reina y trataste de traicionarnos». «Ibas a hacerme esclava», replicó Ara, su miedo reemplazado por una oleada de ira desafiante. «Una criada para tu retorcido culto familiar. Mi padre conocía al Dr. Finch. Él contará al mundo lo que sois». La máscara de afecto paternal de Jonathan finalmente se deslizó por completo, revelando al depredador frío que siempre había estado bajo la superficie. La transformación fue aterradora en su totalidad. Desapareció cualquier apariencia de amor paternal, reemplazada por la mirada calculadora de un hombre cuyos planes cuidadosamente elaborados habían sido descubiertos, pero que seguía confiado en su habilidad para controlar la situación. Elías rió, un sonido áspero y escalofriante que resonó en la habitación de techo alto. «El mundo, Dr. Finch, no dejará estas montañas. Y tú tampoco. El mundo creerá lo que les digamos que crean. Creerán que un trágico incendio acabó con la vida de nuestra querida pupila y de un doctor visitante. La boda seguirá según lo planeado. Elara, te convertirás en nuestra esposa. Nos darás un heredero. No tienes otra opción». Se movió hacia ella.
Su tamaño y fuerza eran abrumadores en el espacio confinado. Todos podían ver la locura en sus ojos, el fanatismo que había sido cultivado en este valle aislado durante generaciones. Pero mientras él se acercaba a ella, un fuerte estruendo resonó desde el piso superior, seguido por el olor a humo. El Dr. Finch, mientras los hermanos estaban concentrados en Ara, había logrado derribar una lámpara de aceite en el pasillo de arriba. Fue una apuesta desesperada y suicida, pero era su única oportunidad. Lo que ocurrió después se convirtió en leyenda en los valles de Harlan County, una historia contada en susurros alrededor de los fuegos de invierno durante 100 años. Cuando la campana de alarma de incendio comenzó a sonar frenéticamente, el halo estalló en una escena de caos y retribución divina. El fuego, alimentado por las viejas vigas secas de la casa y un feroz viento invernal, se propagó con velocidad aterradora. La fortaleza que los Blackwood habían construido para mantener al mundo fuera estaba a punto de convertirse en su tumba. El plan de Ara, nacido de la desesperación y el coraje, era tanto simple como brillante. Sabía que no podía vencer a los hermanos, pero podía usar su mayor debilidad en su contra, su fanática devoción a su legado. Mientras la distracción del Dr. Finch creaba caos en el piso superior, Ara corrió no hacia la salida, sino de regreso a la biblioteca. Tomó el diario de Josiah y el maldito contrato de matrimonio del escritorio. Cuando Elías y Samuel la vieron con los documentos, sus expresiones cambiaron de rabia a puro pánico. «Dámelos, Ara», rugió Elías, avanzando hacia ella a través de la habitación llena de humo. «Ese es nuestro legado, nuestro voto sagrado». «Tu legado es una mentira», gritó ella, sosteniendo los papeles sobre la chimenea donde las brasas todavía brillaban. «Y morirá contigo esta noche». La elección estaba clara ante ellos. Podían escapar de las llamas o podían salvar la prueba física de su pacto. Para ellos, no había elección. Su identidad estaba tan entrelazada con la retorcida filosofía de su padre que perder los documentos era perder sus propias almas. Mientras se lanzaban hacia ella, una enorme viga en llamas se desplomó desde el techo entre ellos, separando a Ara de los hermanos. El fuego rugió, consumiendo la biblioteca, la habitación que había sido el corazón de su oscuro imperio. En el caos, el Dr. Finch apareció a su lado, tomando su brazo y tirándola hacia una salida de servicio que ella había descubierto semanas antes. Huyeron hacia la ventisca, con los sonidos de la mansión colapsando y los gritos de los condenados detrás de ellos. Lo último que Ara vio al mirar atrás fueron los dos hermanos de pie juntos en medio del infierno, no tratando de escapar, sino intentando rescatar los restos humeantes del diario de su padre. Habían entrado al fuego como uno solo, y perecerían como uno solo, unidos para siempre en su locura. El juicio que nunca ocurrió se convirtió en el evento más comentado en la historia de la región. Con los hermanos Blackwood muertos y la finca reducida a ruinas humeantes, la investigación oficial fue breve y superficial. El magistrado local, ya no bajo la influencia de los hermanos, declaró el incendio como un accidente y las muertes como una tragedia. Ara Vance y el Dr. Alastair Finch fueron presumidos muertos en el incendio, una ficción conveniente que les permitió desaparecer sin dejar rastro. Ara, con la ayuda del Dr. Finch, utilizó la pequeña bolsa de oro que había logrado salvar para viajar al oeste, lejos de las montañas y los recuerdos que la perseguían. Cambió su nombre, asumiendo una nueva identidad en la bulliciosa y anónima ciudad de St. Louis. La carta que había escrito junto con el detallado informe del Dr. Finch sobre los eventos se conservaron como un testamento oculto de la verdad. Ara nunca se casó. La mera idea del matrimonio quedó para siempre manchada por su experiencia en el Halo.
Las cicatrices psicológicas permanecieron, un recordatorio constante de los años que pasó como pieza en el monstruoso juego de los Blackwood. Pero ella sobrevivió. Había enfrentado el mal puro y había ganado su libertad. Dedicó su vida a sus propias y tranquilas actividades, encontrando consuelo en los libros y en la sencilla vida anónima que había construido para sí misma. Usó su herencia, legalmente suya, como hija adoptiva de Jonathan y única sobreviviente de sus crímenes, para localizar a su tío, Thomas Whitfield, en los territorios de Kentucky. El viaje duró 3 meses y requirió la asistencia de mariscales federales, pero finalmente lo encontró todavía operando su puesto de comercio cerca de Erodsburg, aún esperando noticias de sus familiares perdidos. Su reencuentro fue emotivo y alegre. Pero el ara llevaba cicatrices que nunca sanarían por completo. El nombre Blackwood desapareció de Kentucky. Su imperio se desmoronó. Sus tierras fueron vendidas pieza por pieza. Se decía que el Hallow mismo estaba maldito. Los lugareños afirmaban que en las frías noches de invierno aún se podían escuchar los gritos de los hermanos, sus fantasmas atrapados para siempre en las ruinas de su ambición. La historia se convirtió en un cuento de advertencia, una oscura leyenda susurrada en las montañas sobre los peligros del orgullo, la soledad y la influencia corruptora de un pacto familiar que desafiaba las leyes de la naturaleza. El Dr. Finch finalmente se estableció en Filadelfia, pero nunca habló públicamente de lo sucedido. Su diario, descubierto por su nieto décadas después, se convirtió en el único relato definitivo de los hermanos Blackwood y de la mujer Vance que puso fin a su oscuro reinado. Esta historia es un escalofriante recordatorio de cómo el poder y la riqueza pueden crear monstruos, de cómo la soledad puede nutrir las ideologías más retorcidas y de cómo el coraje de una sola persona puede derribar un imperio. La silenciosa resistencia de Ara Dance, su negativa a ser un mero instrumento para el legado de otros, no solo salvó su propia vida, sino que extinguió una línea de corrupción que podría haber envenenado las montañas durante generaciones. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que un pacto así podría haberse mantenido en las comunidades aisladas de la América del siglo XIX? ¿Cómo crees que encontró la fuerza para luchar cuando estaba tan completamente atrapada? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Estoy ansioso por escuchar lo que piensas sobre este relato de un pacto familiar prohibido y la mujer que se negó a estar atada a él. Si encontraste esta historia tan fascinante como yo, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestros viajes semanales a los rincones más oscuros de la historia. Y comparte este video con alguien que entienda que, a veces, las historias más aterradoras son las verdaderas. Hasta la próxima, recuerda que los muros más fuertes no pueden contener la verdad y los pactos más sagrados pueden ser quebrados por un solo acto de valentía.